Buenos días a todos. Me llamo Elena Kalinina y yo soy profesora de la Universidad Estatal Pedagógica de Rusia. Y yo voy a contarles de mi ciudad, San Petersburgo, como un espacio mitológico, como una ciudad portuaria en la frontera cultural. Bueno, se considera que la base de la autoidentificación es la separación del otro. Esto se logra construyendo límites y fronteras. Este proceso acompaña a toda la actividad humana cultural. Separación de la naturaleza, del otro mundo, de otras comunidades, de otros grupos y finalmente como el punto extremo, la limitación de, del interior personal en la búsqueda de individualidad. Es evidente que sería bastante difícil definir qué es la frontera exactamente. Todavía en la Edad Media las fronteras eran indefinibles, inciertas, eran espacios enormes donde interactuaban diferentes culturas, formando combinaciones posibles a veces muy extrañas. La conexión con la naturaleza principalmente dictó la definición de la frontera por los objetos naturales. Bosques, ríos, lagos, pantanos, montañas, barrancos sirvieron como marcadores naturales. Incluso en el espacio legal. Por ejemplo, se podrían determinar los límites de las posesiones de esta manera, desde el bosque hasta el lago, desde el gran árbol hasta el pantano. La actividad humana hacía estos límites cada vez más efímeros. Por ejemplo, se talaron bosques, se drenaron pantanos y se falsificaron lenderos. Pero en la naturaleza existen límites que se cambian a lo largo del tiempo y están prácticamente fuera del control del hombre. Estos son los límites entre la tierra y el mar. También en la frontera entre el mundo humano y el natural, es decir, entre cosmos y caos. Las fronteras siempre separaban espacios distintos y incompatibles. Entre ellos se encuentran mundos de carácter mitológico. La hipótesis de presente estudio es que si una ciudad tiene un carácter fronterizo, y en particular es una ciudad portuaria, entonces hay un fuerte componente mitológico en la cultura de esta ciudad. Y esto se mostrará en el ejemplo de San Petersburgo. Una ciudad portuaria es un espacio abierto globalmente. Ciudades interiores son espacios autosuficientes y autónomos. Se abren al espacio interior de su país y no al exterior. El puerto es una ciudad al margen del espacio cultural. Puede combinar diferentes tradiciones, elementos culturales dentro de sus fronteras. Y a veces, como en un caleidoscopio, se obtienen combinaciones únicas que son difíciles o imposibles de repetir. La ciudad portuaria hace que el sistema estatal sea más completo. Y tal vez por eso los gobernantes siempre eran tratados de encontrar una salida al mar. Y San Petersburgo, el protagonista de nuestra historia, debe catalogarse como una de esas ciudades que surgieron debido a las complejas necesidades de un Estado en desarrollo. Estas ciudades fueron creadas de acuerdo con un plan determinado, no se desarrollaban de manera puramente espontánea y casi siempre llevan el sello de su creador. San Petersburgo es una ciudad artificial, al borde de la cultura. Es una ciudad asombrosa. Es la creación del pensamiento, de voluntad, la fantasía y la pasión de una sola persona, el emperador Pedro el Grande. La ciudad creció tan rápidamente que su aparición se consideró un milagro que pasó a disipar la oscuridad. Surgiendo entre pantanos y bosques, irrumpió en la historia y la vida política de aquella época, de los principios del siglo XVIII, y se convirtió en una fortaleza formidable que protegía las fronteras del Estado ruso. Todo el mundo estaba perplejo.
y verdaderamente sigue estándolo, de cómo pudo un soberano tener una idea tan absurda de construir una ciudad entre pantanos. Esto pareció no solo irrazonable, sino imposible. Pero Pedro el Grande no en vano era un emperador grande. Y se pensó que todo era posible, así fue. Y hasta hoy en día, San Petersburgo es una de las ciudades más bellas en el mundo. Se atribuyó un significado místico a la construcción inusualmente rápida de la ciudad. Y hay muchas leyendas al respecto. Por ejemplo, una leyenda así. Una vez reunió Pedro el Grande a sus vasallos y les mandó construir una ciudad para que pudiera vivir en ella mientras él mismo fuera a construir un barco. Comenzaron a edificar una ciudad, pero cualquier piedra que pongan será absorbida por el pantano. Ya se han aplicado muchas piedras, roca sobre roca, tronco sobre tronco, pero el pantano toma todo en sí mismo y permanece. Mientras tanto, el zar construyó un barco, miró a su alrededor y ve que todavía no hay ciudad. No saben hacer nada, les dijo a sus súbditos. Y con esta palabra empezó a levantar piedra tras piedra y construir una ciudad en el aire. Así que construyó una ciudad entera y la bajó al suelo. Dicen que había sido una señal de la aparición de una ciudad capital en este mismo lugar en el futuro lejano, muchos siglos antes de lo que iba a pasar. Una ciudad afortunada y una ciudad sufridora. Una ciudad de planes grandiosos y esperanzas incumplidas. La ciudad del coraje inquebrantable y de la vergonzosa falta de la voluntad. Rica y pobre, independientemente obstinada y obediente, amada y maldita. Su espacio mitológico de cultura es creado por la oposición eterna y sobre todo, ante todo, de la oposición de lo natural y lo artificial. De ahí los mitos escatológicos generados por el hecho que San Petersburgo es una ciudad sin fundamento. Y así la verdad y el sueño se confunden en ella. Las líneas entre la realidad y el sueño se borran en ella. Todo en esta ciudad está fragmentado y de ahí la idea constante de la muerte, de un desequilibrio. Aquí el arte y la naturaleza discuten entre sí, pero como dicen los historiadores de la ciudad, se discuten en el sentido de una competencia amistosa dirigida a lograr un objetivo, crear un paisaje urbano. En la esbelta y exuberante Palmira del Norte, en la ciudad de granito, bajo un cielo verde pálido, viven sus habitantes. Son esclavos encadenados que se sienten en su ciudad natal como en un país extranjero, a merced del aburrimiento y el frío, tanto físico como natural. Tanto físico como espiritual, es decir, de la incomodidad de alienación. Mientras tanto, hay millones de los habitantes de otras regiones de Rusia que adoran San Petersburgo y sueñan con verlo, aunque una vez de la vida. La imagen más misteriosa y mítica de la ciudad probablemente fue creada por Nikolai Gogol, el gran escritor ruso. El Petersburgo de Gogol también es una ciudad de doble existencia. Por un lado, es un alemán pulcro, amante de la decencia total, formal, quisquilloso, un extranjero en su propia patria. Por otro lado, es esquivo, seductor con un enigma oculto, una ciudad de inesperados encuentros y aventuras misteriosos. Moscú
creció. Petersburgo fue arrancado del suelo o incluso fue imaginado. Lo primero que se aprecia en la posición contradictoria de la ciudad es una combinación de la globalidad, apertura al exterior y lejanía del centro, del núcleo de la cultura que en teoría debería haber significado provincialismo, pero no es así. En nuestro caso, la ciudad fue originalmente concebida como una capital, sacada de los límites de la cultura desarrollado a lo largo de los siglos. Desde el principio, San Petersburgo fue percibido no solo como un hecho de la historia y la vida de Rusia, no como nuestra ciudad principal y capital, sino una especie de elemento independiente como otra categoría del alma rusa. Es interesante la posición de San Petersburgo como de capital de la periferia, como de Europa, tanto de Rusia. Genera un cierto aire distante que se puede tomar por la arrogancia en las relaciones con otras ciudades rusas, pero en la comunicación con los europeos demuestra la ligereza y facilidad. Petersburgo siempre se posiciona como una ciudad de la cultura europea, pero no se presenta fuera del modelo sociocultural ruso. Fue concebido para romper la opresión de las tradiciones centenarias, lo que podría haber provocado un reproche de la falta de patriotismo, pero al mismo tiempo fue considerado el centro del poder imperial autocrático. Tenemos ante nosotros una ciudad que surgió en la era del imperialismo emergente, en una época en que el pueblo rompe cadenas tradicionales de ser nacional cerrado y entra en el escenario histórico mundial. La capital en la tierra reconquistada indica la posibilidad de una ruptura violenta con el pasado, da testimonio de la naturaleza revolucionaria de su origen, de la renovación de la antigua forma de la vida. La visión general de la ciudad también habla de la dificultad de su nacimiento, del sudor y la sangre gastados para darse la vida, y al mismo tiempo del carácter despótico del Estado que la crió, de la esclavitud del pueblo que entregó su vida a la fundación de la ciudad, a la que albergaba un sentimiento algo hostil. Verdaderamente Petersburgo es una ciudad sobre los huesos de los humanos, como dice el proverbio. El trabajo egipcio que se tuvo que hacer para crear aquí este paraíso para una sola persona. Otro rasgo curioso de San Petersburgo que la caracteriza como cultura fronteriza es el poder de la ciudad sobre el arte de los artistas de tierras extranjeras, por ejemplo, de los arquitectos. A pesar de toda la genialidad de algunos de ellos, este poder nos permite considerar creaciones de tales maestros como Bartolomeo Francesco Rastrelli, Jean-François Thomas de Tomon, Giacomo Antonio Domenico Quarenghi y otros como rusos. El imperialismo de San Petersburgo y su alejamiento del núcleo del pueblo ruso no la convirtieron en la ciudad sin rostro, sin alma, paneuropea, un lugar de transición desde Rusia al occidente y desde Moscovia al gran imperio ruso. La ciudad del Pedro el Grande resultó ser un organismo original con un alma compleja y sutil. Dos fuerzas principales en él se objetivan estos dos principios, son este-oeste. Oriente es, en esta mentalidad se representa la idea del caos, elemento de los deseos oscuros
la voluntad propia desenfrenada que niega todas las fronteras, cuyo portador con tanta frecuencia resulta ser el pueblo ruso. Occidente marca las energías cuyo portador representan los intelectuales y se alimenta exclusivamente de dogmas mortales. Mucha gente asegura que San Petersburgo es una ciudad sin lugares sagrados históricos, sin leyendas, sin conexión con su país natal. Es una ciudad construida sobre pelotes y sobre cálculos. Pero, como dicen muchos, no es la verdad. Todo el encanto de Petersburgo, en este caso, que es todo el futuro. Petersburgo siempre era una ciudad nueva en un país viejo. Por lo tanto, era nueva esperanza y un nuevo futuro maravilloso para todo el país. Bueno, muchas gracias.